¿Te gustaría llevar tu pintura al siguiente nivel sin complicarte con un aerógrafo? Te lo enseño aquí. Estos son todos los materiales que vamos a utilizar. Nada complicado, pero con ello vamos a lograr un trabajo profesional. Bueno, ya basta de tanto hablar. Es hora de ponerse manos a la obra y arrancar con esto, porque Illidan no se pinta solo. Es ciego, no sordo. Me estoy impacientando. Hay demonios cerca. ¿Te atreves a dirigirme la palabra? Bueno, ya. Les explico aquí rápido cómo hice el color para la piel. Utilizaremos color magenta, azul rey, color rojo y marrón. Aquí te dejo un tip. Cuando vayas a realizar cualquier mezcla de color, siempre comienza con 2 colores base. En este caso los colores bases es el azul rey y el rojo. Luego que ya tenemos nuestro nuevo color base, añadimos el color magenta y bajaremos su intensidad con color marrón. Ahora llegó la hora de pintar las alas. Utilizaremos naranja fluorescente, naranja básico y marrón. El color base será el naranja fluorescente para darle esa vibra mágica. Primero comenzamos aplicando una fina capa de naranja fluorescente. Este color es un poco translúcido, así que necesito aplicar varias capas para que brille como quiero. Con el naranja básico agregaremos textura, creando contraste entre el color natural y el naranja brillante. Un truco que me encanta. Para lograr crear sombras suaves sin perder el color principal, utilizo un pincel casi seco. Ahora vamos a darle esos pequeños detalles a la piel. Con estos detalles llevarás tu pieza al siguiente nivel. Necesitamos agregar partes de sombra y parte de luz en nuestras piezas. Aquí otro consejo, es muy importante que tengas imágenes de referencia para guiarte. Utilizamos el color negro para su cabello. Ahora el detalle de su coleta. Utilicé el naranja básico y el marrón. Aquí en esta mezcla el marrón tiene un poquito más de intensidad que el naranja. Lo aplicamos con un pincel liner. Estos pinceles los puedes conseguir donde vendan materiales para manicuristas. A mí me encanta usar estos pinceles porque son económicos y duraderos. Ahora vamos a realizar las mezclas para los cuernos. Utilicé marrón chocolate y un poquito de blanco. Continuamos con la mezcla para los detalles del torso. Aquí opté por utilizar color bronce y un poco de verde. Mezclamos muy bien hasta obtener el tono que queramos. Debemos ser muy cuidadosos al momento de hacer estos detalles. Tómate el tiempo que necesites. Ahora pasamos a agregar los detalles de las vendas. Aquí debemos ser un poco creativos, usando diferentes tonos de marrón para crear unas vendas lo más similares. Como puedes ver en el video me adelanté un poco y apliqué el color base para su falda. Este color lo hice muy similar a los detalles de su cuerpo, pero un poco más oscuro. Continuamos agregando más detalles con el color dorado en su cinturón y en su falda. Tómate el tiempo que necesites. Aquí debes ser muy preciso con el pincel, así luce mi falda con los detalles dorados. Pasamos a pintar el pantalón. En él agregué sombras y luces. Decidí por cubrir sus armaduras con color negro, lo que me ayuda a darle un tono más vibrante al dorado y al plateado. Utilicé color marrón básico para su escudo. Seguimos agregando más detalles para darle más vida a esta figura. Como puedes ver, solo apliqué el plateado en los bordes. Y para agregarle esos detalles a la armadura utilizaremos dorado y marrón. Aquí te dejo otro tip. Cada vez que cambies de color, limpia tu pincel y sécalo muy bien. Ten a la mano tu imagen de referencia. En este caso podemos observar que su escudo tiene verde fluorescente. Primero apliqué un verde básico y encima utilicé el color fluorescente. Ahora crearemos de nuevo el color piel para sus patas. No olvides de agregarle sombras a sus patas, son muy importantes. Utiliza el marrón y el color violeta. Como puedes ver en el video, ya pinté sus vendas. Bueno, y ya casi terminamos, ahora faltan sus pezuñas. Ahora creamos el color gris para su piedra, agregando a sus bordes un color gris más oscuro para darle esa profundidad. Pintamos sus últimos detalles de la base. Ay no, Illidan, por favor quédate quieto. Él es muy impaciente, no se quiere esperar. Al fin, paz. Y listo, es así como terminamos este producto.
Si te gustó el proceso, no olvides darle like y suscríbete para más contenido como este. Comenta qué fue lo que más te gustó y qué te gustaría ver en mis próximos videos. Bye.